El Ministerio Internacional Apostólico y Profético Herencia para las Naciones presenta. Mi nombre es Mari de Benavides, la pastora Mari de Benavides, y de verdad que agradecida con el Señor porque nuevamente me puso en este lugar para dar la palabra para ustedes. A nuestros apóstoles porque nuevamente confían en mí y darle gracias al Señor porque sé que es Él moviéndose en este lugar. Amén. Y el título de esta prédica se llama Aprendiendo de los fracasos siendo cristianos. Yo lo voy a volver a repetir. Aprendiendo de los fracasos siendo cristianos. ¿Y es que acaso no sabemos que siendo cristianos hemos tenido fracasos? Muchos. Se pueden sentar. Vamos a escuchar la prédica. Se pueden sentar. ¿Y es que acaso no sabemos que hemos fracasado? Sí, lo hemos hecho. Pero a veces tenemos muchísimos argumentos que cuando fracasamos, ¿a quién le echamos la culpa de primero? A ver, ¿a quién? Porque nosotros nos salvamos, siempre nos salimos de ese problema, de ese triángulo. Y siempre le echamos la culpa al Señor. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no estabas ahí? ¿Pero por qué no te escuché? ¿Dónde estabas tú? Y al final te dice, te envié señales, te envié a tu mamá, te envié a tu papá, te envié al hermano, te envié al cristiano, te envié al pastor, te envié al apóstol. Y tú no escuchaste. Entonces, la culpa siempre va a ser de nosotros. Gloria a Dios. Miren, hay una palabra que a mí me encanta. Me fascina esa palabra. Y es las consecuencias. Cuando nosotros tomamos decisiones sin la ayuda de Cristo, sin orarle primero a Él, pasan estas cosas. Pero yo quiero leerles qué es fracaso, porque es necesario saber que fracaso no es el fin, sino el desafío de nuevos y mejores objetivos, o sea, nuevas metas, porque eso es lo que hace que cuando nosotros fracasemos, nosotros nos volvemos a levantar y lo volvamos a intentar. Eso es lo que es el fracaso. El fracaso no es quedarse llorando, lamentándonos por ese fracaso. Nosotros los cristianos, o nosotros, aquel que cree en Dios, tenemos siempre que pasar la página. Porque aquí todos los miércoles hay un taller de sanidad del alma. Todos los miércoles. Porque es que resulta que al ser humano nos cuesta olvidar. Y entonces nace ese resentimiento, ¿verdad? De, bueno, no fui yo, fue él. Bueno, yo lo quise hacer, pero él no quiso o ella no quiso. Entonces, ese taller se los recomiendo. Son todos los miércoles a las 4 de la tarde, mi apóstol. Todos los miércoles se los recomiendo porque es buenísimo. Y allí te enseñan a sanar el alma, las heridas. Amén. Y bueno, necesitamos concientizarnos y enfocarnos cómo manejamos a veces ese sentimiento de frustración cuando fracasamos. Es importante saber cómo reaccionamos algunos cristianos ante un fracaso. Y es que nosotros creamos nuestros propios argumentos, como le dije al principio. Y empezamos a decir que Dios no está con nosotros, pero vamos, yo leí el versículo, pero fíjense lo que dice el versículo 4 del versículo que leímos ahorita, de la palabra que leímos ahorita. El versículo 4 dice que Jesús estaba con ellos a la siguiente mañana. Decía ese versículo, pero resulta que ellos no lo veían. Y es que nosotros vemos a Jesús por medio de la ¿qué?
por medio de la fe. Porque no estamos solos. No estamos solos ante todos los problemas que tengamos. Mire, el problema más grande, Jesús está allí y Él siempre está llevando tu barca. Él siempre quiere que tú lances la red. Él siempre lo quiere. Y ustedes saben, yo le decía a mi esposo, tratando de entender un poco el tema, porque cuando a mí me dice mi apóstol, Yasmín, te toca predicar. Yo decía, Señor. Y a veces, miren, a veces uno como cristiano parece niño pequeño, porque, uy, Dios mío, ¿de qué voy a hablar? Y yo me pongo nerviosa y no sé qué hablar y no sé qué decir. Pero resulta que cuando tú estás en Cristo, el Señor te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y no te dice, si es para Dios, déselo fuerte. Si es para Dios, déselo fuerte. Y no te dice, yo estoy contigo hoy, yo estoy contigo mañana, yo estoy contigo pasado mañana. No, Él te dice que Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Imagínese eso. Entonces, usted no puede sentirse solo. Usted no tiene por qué sentirse solo. Amén. Usted tiene en quién apoyarse. Usted tiene a quién hablarle. Porque a veces buscamos excusas para desahogar todo lo que nosotros tenemos, esas frustraciones de fracasos que llevamos en la vida, y se las decimos a quien no tenemos que decírselas. Amén. No podemos estar por ahí diciéndole a todo el mundo, porque todo el mundo no es Dios. Porque todo el mundo no te va a abrazar como Dios. Si no, y usted necesita escuchar, porque todavía no ha escuchado la voz de Dios, usted tiene a quien acercarse y desahogar todo lo que usted siente, que son nuestros papás espirituales. Es un consejo que esta mañana yo les doy por la experiencia. Por la experiencia. Nos molestamos con Dios. Nos volvemos enemigos de Dios. Porque cuando no somos cristianos cimentados, duros en la palabra, fuertes en la palabra, parados firmes en la palabra, el Señor, y Él no te va a abandonar, Él va a estar ahí contigo, pero tú no vas a sentir su presencia. Tú no vas a sentir ese abrazo que necesitas ver, ese consuelo, porque Él dice que el Espíritu, Él envía a su Espíritu Santo para consolarte. Y no lo vas a sentir, porque siempre vas a sentir ese vacío si tú le echas la culpa a quien no se debe, cuando en realidad el culpable es uno. Tenemos que recordar que las promesas de Jesús es que siempre estará con nosotros. Eso lo acabamos de decir. Mateo 28:20 nos lo dice. Algunos desarrollan un espíritu de miedo, temor, complejo y duda ante el fracaso. Se vuelven personas totalmente pesimistas, sin confianza en Dios, y por consecuencia les falta la fe, y lo que es más terrible aún, la pierden. Entonces, a veces estamos comenzando con paso firme, pero al mínimo problema, al mínimo nos volvemos pequeñitos ante ese problema. Cuando sabemos que tenemos a un Cristo que tiene todo poder, que tiene toda potestad de moverte de ese lugar, de decirte lo que tú tienes que hacer para no sentirte como te sientes. Es más sabroso decir, quiero tener la victoria, a decir, fracasé. Miren, el fracaso es parte de nuestras vidas, eso es verdad. Tenemos que pasar por fracasos, pero si tenemos a Dios, ¿cómo creen ustedes que la vamos a pasar? Suavecito, suavecito. ¿Por qué? Porque ahí está ese colchón que nos ataja, que nos abraza, que nos dice lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Ese colchón no lo podemos perder por miedo a fracasar.
No lo podemos perder. Tenemos que aún estar más firmes, más firmes. Yo le decía a mi esposo esta mañana, yo no sé qué puedo decir yo sobre un fracaso en mi vida, porque Dios ha sido tan bueno conmigo que yo he tenido problemas, pero no he tenido fracasos. Y entonces le digo a él, le digo, bueno, quizás mi primer matrimonio fue un fracaso. Y le digo después, no, pero no fue un fracaso, porque es que resulta que yo de ese matrimonio aprendí. Yo aprendí de ese matrimonio. Y resulta es que el Señor es bello, es hermoso. Y me decía, ¿sabes qué? Yo no puedo entender en serio que ese matrimonio que yo tuve haya sido un fracaso, porque a partir de ese fracaso, Dios me mostró mi verdadero esposo. Él me lo mostró. Estando en el fracaso, el Señor me mostró a mi esposo. El que el Señor me dio para mí. Miren, yo no les estoy diciendo, porque esto hay que tener ojo, oído. No les estoy diciendo que si hay problemas ahorita en su matrimonio, va a fracasar. No. Porque cada vida, cada matrimonio es distinto. Es completamente distinto. Porque es que el Señor también nos da las bases para luchar. Un matrimonio se acaba cuando ya no se puede más. Cuando ya el Señor te mueve, cuando ya el Señor te quita. De ahí, cuando el Señor te dice, no es así. Él no es otro. Y les confieso que le dije al Señor, bueno, si no es mi esposo, Jesús Daniel, entonces, Señor, no me presentes a otro hombre, porque no quiero a otro hombre en mi vida. No. Entonces, sácalo de mi vida para que tome la decisión. Y el Señor hizo, está bien. Así fue, ¿verdad, mi amor? A las 2 semanas, Él llegó pidiéndome matrimonio. Y aquí estamos. Yo no me quedé en el fracaso. Yo salí adelante. En el contexto cristiano, la palabra fracaso puede tener varios significados, pero generalmente se relaciona con la idea de no cumplir con los propósitos que Dios pone en ti. Sin embargo, es importante entender que el fracaso no es el fin, sino una oportunidad para aprender y crecer en la fe. Quiero hablarte de algunos puntos claves sobre lo que significa el fracaso para un cristiano. Y fíjense esto, escuchen muy bien. La oportunidad de aprendizaje. El fracaso puede ser visto como una oportunidad para aprender y crecer. Nosotros tenemos esa ventaja. Todos los sábados aquí tenemos unos formadores, unos apóstoles que nos están formando sobre la palabra de Dios. ¿Es así? Lo tenemos. El Señor todavía nos pone las cosas más fáciles. Y dice Romanos 5, 3, 4, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza. Cuando nosotros estamos envueltos en problemas, en procesos, porque se escucha más bonito en procesos. Cuando estamos envueltos en procesos, nosotros, al darle cabida al enemigo, y yo quiero ser clara en este punto, cuando tú le das cabida al enemigo es cuando tú bajas la guardia y permites que otras personas te digan cosas negativas al problema que tú tienes. Mi mamá siempre me decía, una amiga verdadera no te va a decir que lo dejes. Una amiga verdadera te va a decir, inténtalo otra vez. Eso es una amiga verdadera. Cuando tú te encuentres con una persona que te diga cosas que no están
acorde o son moldeadas a lo que son los preceptos del Señor, tú tienes que dejar de escuchar esas palabras. Tienes que desechar esas palabras, porque las palabras tienen poder y te pueden convencer. Y tú puedes decir, sí, esto sirve en todo. Miren, en conflictos matrimoniales, en conflicto con nuestros hijos, en la salud, en las batallas espirituales, en todo. Hay personas que nos dicen, pero ¿qué tanto haces tú allá? Ya ahí te empiezan a atacar. ¿Pero por qué vas para allá tanto? Si tú estás enferma, ¿tú crees que allá te van a curar? ¿Así? ¿O te van a resolver el matrimonio? Porque empiezan a decirnos estas cosas cuando no comparten nuestra misma visión.